Bienvenidas al canal de Mujeres Bonitas y Creativas. Mi nombre es Karen y el día de hoy por fin les voy a mostrar cómo hacer trenzas africanas con el método crochet. Este método es diferente al método convencional porque ustedes ya tienen las trenzas listas antes de colocarlas en el cabello. Con este método escondemos por completo nuestro cabello natural, es decir, todo lo que ustedes están viendo es 100% extensiones. El cabello natural no se ve para nada. Entonces, estas trenzas ustedes ya pueden comprarlas hechas y lo único que tienen que hacer es colocarlas en la cabeza. Obviamente el precio de comprar las extensiones ya hechas es mucho más elevado, tal vez unas 4 o 5 veces más costoso que comprar el cabello sintético normal. Por eso, si tú quieres ahorrar ese dinero, en el video anterior te muestro paso a paso cómo poder hacerlas para que te queden iguales a las que tengo hoy. Y no te pierdas el próximo video porque vamos a aprender cómo mantener las trenzas, cómo cuidarlas, cuánto tiempo duran, cuál es la diferencia entre este método y el método convencional. Entonces ese video está buenísimo. Si tú estás viendo este video varias semanas después, encuentras este video entonces en la descripción. Y listo, ahora sí comencemos. En esta primera parte vamos a trabajar el cabello natural. Para eso vamos a empezar a hacer trenzas pegadas alrededor de toda la cabeza. Toma una sección delgadita de cabello desde donde inicia la cabeza hacia abajo. De la parte de adelante toma un pedacito de cabello pequeño y divídelo en 3 partes iguales. Cruza el mechón del lado derecho por debajo hacia el centro. Luego cruza el de la izquierda también por debajo hacia el centro. Cruza el de la derecha por debajo hacia el centro y a este mechón que quedó en el centro agrégale un pedacito de cabello nuevo. Ahora cruza el de la izquierda por debajo al centro, el de la derecha por debajo al centro y a este que queda en el centro agrégale un pedacito de cabello nuevo. Ahora repite este mismo proceso, cruza el de la izquierda por debajo, el de la derecha por debajo y a este que queda en el centro agrégale un pedacito de cabello nuevo. Repite este mismo proceso hasta finalizar toda la trenza. Vamos a hacer trenzas como esta alrededor de toda la cabeza para que al final tengamos más o menos entre 10 a 12 trenzas. Al llegar a la parte lateral de la cabeza, yo empecé a dividir el cabello desde el centro hacia adelante y desde el centro hacia el cuello, porque la parte de adelante es más ancha que la parte del cuello. Entonces acá no podemos hacer las líneas rectas desde inicio a fin, pero la forma de hacer las trenzas es igual. Y cuando ya no queda más cabello en la parte de atrás del cuello, solamente hacemos trenzas hasta la mitad de la cabeza. Al finalizar vamos a tener algo así. Pero lo que queremos lograr con esta parte es esconder por completo nuestro cabello natural. Entonces, con el cabello que sobra en la parte de atrás, vamos a hacer 2 trenzas para que sea más fácil esconder este cabello. Estas trenzas vamos ahora a coserlas a la raíz de nuestro cabello con ayuda de una aguja plástica y de hilo del color de nuestro cabello natural. Entonces lo que hacemos solamente es enhebrar la aguja y empezar a coser esta punta del cabello que sobra a la raíz. Para eso mete la aguja por debajo. Si quieres, hazle un nudo a la punta del hilo para asegurarlo bien y que no se vaya a salir. Y empieza a atravesarlo 1 o 2 veces por debajo de las trenzas que se encuentran pegadas a la cabeza para unir esta punta del cabello. Ala bien el hilo, témplalo bien y haz 1 o 2 nudos para asegurar el hilo y que no se vaya a soltar. Y este mismo proceso hazlo con el resto de la punta del cabello hasta que quede por completo unido. Este proceso es muchísimo más fácil si tú tienes el cabello cortito. Como te vas a dar cuenta, yo voy a tener que coser mucho y en un lado y en el otro para poder lograr que el cabello se me quede bien pegado a la cabeza. Como te das cuenta, aquí en la parte de atrás queda con mucho volumen, pero tranquila que eso va a empezar a cubrirse perfecto cuando empecemos a colocar las trenzas. Pero definitivamente este proceso, como te digo, es más fácil si tienes el cabello cortito. Y listo, al final tu cabello va a quedar de esta forma. Si quieres, aplica una crema hidratante o un mousse para prevenir el frizz en este cabello.
Y ya que preparamos nuestro cabello natural, miremos cómo instalar las extensiones. Si tú estás en este canal por primera vez y quieres ver más videos, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones y así no te pierdes más ideas súper bonitas como esta. Este es el proceso para colocar las trenzas. Entonces, esta es la aguja. Como te das cuenta, acá en la parte de arriba tiene un ganchito y ese ganchito tiene esta palanquita que se cierra. ¿Cómo vamos a utilizarla? Entonces, mete la aguja por debajo del cabello natural, abre la palanquita del gancho, toma una de las trenzas y atraviesa esta punta de arriba en el gancho de la aguja. Cierra este gancho con la palanquita y ala la aguja hacia abajo para que la trenza atraviese el cabello natural. Este cabello que queda en el gancho, empújalo hasta el fondo de la aguja. Coloca ahora el otro extremo de la trenza o la punta de la trenza dentro del gancho de la aguja y ciérralo. Ahora, este cabello que se encuentra en el fondo de la aguja, empújalo en dirección hacia el extremo de la trenza o hacia el gancho y hálalo de modo que la punta de la trenza atraviese la parte de arriba de la trenza. Finalmente, ala esta punta, ala este cabello hasta que la parte de arriba llegue a la raíz de nuestra cabeza. Templa bien la trenza para que este nudo que queda en la parte de arriba quede bien asegurado y para que la trenza no se suelte. Te recomiendo que cuando tú hagas las trenzas inicies desde la parte de arriba de la cabeza hacia abajo. Yo lo hice al revés y después me arrepentí, pero hablamos de eso más adelante. El caso es que si comienzas desde arriba hacia abajo puedes controlar el volumen que van a tener tus trenzas y también la cantidad de trenzas. Ahora, el espacio que hay entre las trenzas va a variar dependiendo del sitio de la cabeza. En la parte de arriba las trenzas van a quedar más pegaditas y a medida que colocas las trenzas más abajo van a ir más separadas. Entonces, coloca las trenzas sin dejar espacio en la línea de arriba hacia donde el cabello va a ir peinado. Después de esa línea, empieza dejando un dedo de distancia o más o menos 2 a 3 centímetros de distancia entre trenza y trenza. Y en la parte de abajo, a medida que vas llegando hacia la parte de abajo, deja 2 dedos de diferencia o más o menos 3 a 4 centímetros. No te preocupes que estas distancias no se van a ver espacios una vez coloques las trenzas. Y listo, finalmente, si tus trenzas no están selladas, puedes sellarlas con agua caliente, pero como yo hice este proceso antes, entonces no tuve esa necesidad. Y después de selladas las trenzas, toma un mousse y aplícalo en todas las trenzas, en toda la cabeza, para que queden bien bonitas con una bonita terminación y para que no tengan frizz. Errores fatales que yo cometí que tú no debes cometer para que te queden bien bonitas tus trenzas. El primer error fue que a la hora de hacer las trenzas con mi cabello natural empecé a esconderlas una por una y no las escondí en la parte de atrás de la cabeza, sino que las fui escondiendo hacia arriba. Esto fue fatal porque la punta del cabello natural empezó a salirse. Sin embargo, dije, bueno, eso se tapa con las trenzas y resulta que no, las trenzas se veían súper desordenadas, se me salían las puntas en la parte de arriba, la verdad quedó horrible. Por eso mi recomendación es que si ustedes tienen el cabello largo como yo, traten de colocarlo siempre en la parte de atrás y traten de esconder bien las puntas del cabello natural para evitar que esto pase. Y aparte, yo de perezosa empecé a hacerlo con la misma aguja crochet porque no quería hacerlo con la aguja plástica y el hilo. Esto me trajo varios problemas. El primer problema es que las trenzas quedan muy sueltas, entonces si se ala un poquito la trenza se va a soltar. El segundo problema es que las puntas del cabello igual se salían horrible. En cambio, con el hilo uno pasa el hilo por la punta del cabello y el hilo esconde la punta. Y el tercer problema es que el gancho de la aguja se enredaba horrible en el cabello y era súper difícil pasar la aguja por debajo del cabello. Entonces este ganchito de la aguja
me desordenó horrible el cabello, las trenzas quedaron súper desordenadas, el resultado no me gustó para nada. Yo pensé que iba a ser más demorado con el hilo y la aguja, pero resulta que no, me demoré muchísimo más tiempo haciéndolo de esta forma y quedó más feo. Entonces traten de hacerlo con el hilo y la aguja plástica. Error número 2 que yo cometí fue empezar de atrás hacia adelante y esto me ocasionó varios problemas. El primer problema que tuve fue que empecé a colocar muchas trenzas en la parte de atrás y cuando llegué a la parte de arriba ya no tenía más trenzas y aparte de todo ya sentía el peso en la parte de atrás horrible. Al final lo que tuve que hacer fue quitarme algunas trenzas de la parte de atrás para colocarlas en la parte de arriba, porque al final la parte de arriba es la parte que se va a ver. Aparte, como ven, la parte de atrás parecía como una pelota de fútbol americano porque quedó supremamente ancha con muchísimo volumen. No me gustó para nada cómo se veía. Entonces inicien de arriba hacia abajo, no se preocupen, los espacios de la parte de atrás no se van a ver y las trenzas les van a quedar mucho más bonitas. Si este video te gustó, dale like y compárteselo a tus amigas, a tu familia, a cualquier persona que tú pienses que le puede servir esta técnica. Si tú tienes alguna pregunta, déjamela en los comentarios y seguramente te la respondo en el próximo video. Y si tú estás aquí por primera vez, te invito a que te suscribas a mi canal dándole clic aquí a mi fotografía y sígueme en mis redes sociales que las encuentras aquí abajito. Allá chismeamos todos los días. Muchas gracias a todos por acompañarme con un video más. Yo los quiero un montón y nos vemos en el próximo video. Bye.